Hola, bienvenido a esta clase de matemáticas. Hoy día vamos a seguir viendo la división, cómo agrupar y repartir. ¿Ya? El objetivo de hoy es aplicar la agrupación y reparto equitativo como una forma de representar la división. Esto ya lo habíamos escrito en nuestro cuaderno. Recuerda que este video simplemente es para aquellos que no estuvieron en la clase, para que puedan reforzar en casa. Primero vimos qué es el reparto equitativo y la agrupación. Esto lo vimos la clase pasada y quedamos en que repartir es lo mismo que dividir en grupos iguales, ¿ya? Repartir en grupos iguales. Y agrupar es reunir en grupos cuando nos dan una condición. Por ejemplo, grupos de 4. Eso es agrupar, ¿ya? Vamos a revisar la tarea que vimos la semana pasada. Como solo revisión, solo vamos a ver cuál era el resultado final que tenía que quedarnos. Del problema A, donde nos dice que Daniela tiene 35 cintas de regalo y para ordenarlas debe guardarlas en 5 canastos, dejando en cada una la misma cantidad. ¿Cuántas cintas debe poner en cada canasto? Veíamos, ¿cierto?, en clases que los datos más importantes son 35 cintas y 5 canastos, que me sirven para formar mi división como dividendo 35 y divisor 5. Y hicimos el cálculo en clases y nos dio 7. Ese es el cociente de esta división. La letra B, leímos el problema que era Andrés debe poner la misma cantidad de libros en cada fila del estante. Si tiene 36 libros y el estante tiene 6 filas, ¿cuántos libros debe poner en cada fila? En clases también marcamos siempre, antes de comenzar cualquier problema, los datos más importantes, que en este caso serían 36 libros y las 6 filas en las que tengo que ordenarlos, con los que puedo formar mi división, que sería 36 como dividendo y 6 como divisor. Hicimos el cálculo y nos dio como cociente 6. De esta forma revisamos entonces la tarea anterior. Vamos a trabajar ahora. En nuestra guía estaba esta página, ¿cierto?, donde podíamos agrupar. Vamos a ver ahora lo que es agrupar por repartir por medida o agrupación, como nosotros lo llamamos en clases. Nos dice en la instrucción que vamos a agrupar según se nos indica y escribir la división que corresponde a cada agrupación. Ya, voy a hacer la letra A y ustedes después en casita hacen la B y la C. La letra A nos indica que estas estrellas que están aquí amarillitas las vamos a dividir en grupos de a 4. ¿Ya? Entonces simplemente formamos grupos de 4. Bien, ahí ya no nos sobró nada, ¿cierto? Entonces esta es una división exacta. Para formar nuestra división ahora, de forma escrita, ¿cierto?, con números, vamos ahora a contar la cantidad total de estrellas que teníamos. Si contamos una por una de las estrellas, vemos que tenemos 24 estrellas. Este va a ser el dividendo, el total de nuestros objetos. Todo lo que tenemos son 24. Y lo repartimos en grupos de 4 estrellas. Cada grupo tiene 4 estrellas. Y en total lo que nos están preguntando al final es cuántos grupos nos salieron después de hacer esta agrupación. Y si te das cuenta, cuentas los círculos rojos, te vas a dar cuenta que salieron 6 grupos en total. Haces lo mismo con la letra B en corazones, pero esta vez con grupos de A5 y con las flores con grupos de A3. ¿Ya? De esa forma resuelves esa parte. Después en nuestra misma guía, en la parte de abajito, debemos escribir la división que representa cada situación. Dice la letra A. Si tengo un libro de 36 páginas y leo 6 páginas diarias, ¿en cuántos días terminaré de leer el libro? Siempre marcamos los datos importantes. 36 páginas y 6 páginas diarias, que son los que nos van a marcar nuestra división. 36 páginas como un total y que cada día vamos en el fondo a tener 6 páginas. Hacemos la división, podemos restar como hicimos en clase o puedes saber las tablas, simplemente 6 porque el número me da 36 y es 6. Letra B. Si tengo 16 yogures y me tomo 2 cada día, ¿para cuántos días me alcanzan los yogures? En este caso 16 y 2 son los datos importantes. 16 dividido en 2 es igual a 8. Todo esto ya lo resolvimos en clase, simplemente
es un repaso o para aquellos que no estuvieron en la clase. Vamos a trabajar con la página 149 del texto del estudiante, ¿cierto? Del libro que nos facilitó el Minedu. Vamos a ir entonces a la página. Bien, aquí entonces vamos a practicar en esta página 149. La parte de abajito nos salen estos 3 enunciados donde tenemos que distinguir cuáles de ellos entonces pertenecen a un reparto en partes iguales. Tenemos que marcarlo con un tic. Leemos la letra A. Hay 35 cintas de regalo y se guardan en 5 canastos, dejando en cada uno la misma cantidad. Obviamente el término la misma cantidad nos indica que va a ser un reparto equitativo o en partes iguales, por lo tanto sí corresponde a un reparto, como dije, en partes iguales. Letra B. Tengo un libro de 36 páginas y leeré 6 páginas diarias. Si analizamos este enunciado, vemos que es un reparto equitativo porque dice que va a leer todos los días la misma cantidad. Por lo tanto, sí corresponde a un reparto en partes iguales. Letra C. Mi hermana y yo nos repartimos 6 manzanas. A ella le corresponde el doble que a mí. Como vemos aquí, no se reparte la misma cantidad. Por lo tanto, no corresponde a un reparto equitativo, porque a una hermana se le va a dar más que a la otra. Así que lo dejamos en blanco. Este es el trabajo que vamos a realizar en casa. El número 2 ya lo resolvimos en clase, lo hicimos en el cuaderno. ¿Ya? Vamos a ir con el número 3, donde nos muestra que debemos encerrar en grupos con la cantidad de círculos indicada. Luego debemos escribir la división que corresponde. Bien, vamos a ordenar primero nuestros datos, a diferencia de como nos dice el enunciado. Primero vamos a contar cuántas pelotitas tenemos en total. Tenemos 24 pelotitas y nos dice que la agrupemos de a 8 pelotitas. Ahora vamos a encerrar. Tenemos que encerrarla en grupos de a 8. Contamos. 8, 8, 8. Si te das cuenta, pudiste formar 3 grupos. Debes hacer lo mismo con cada uno de los otros ejercicios, B y C. Grupos de A2 y grupos de A3. ¿Ya? Simplemente lo mismo que hice en la letra A. Para el siguiente ejercicio, el número 4 de la página 150, dice que vamos a utilizar circulitos para representar cada división. Luego vamos a completar el resultado. Hay que hacer en la letra A entonces 32 pelotitas. Y formar grupos de 8 pelotitas, que es lo que nos indica 32 dividido en 8. Un grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos. Tenemos que contar 8 en cada grupo. Y esto entonces nos da 4 grupos. Logramos formar 4 grupos de 8 pelotitas, con 32 pelotitas. Lo mismo vamos a hacer con la letra B. 35 pelotitas vamos a dibujar y juntar grupos de 5. Finalmente vamos a responder. Patricio representó la división 9 dividido en 3, como se muestra en la imagen. En un grupo puso 4, en otro 3 y en otro 2. ¿Está en lo correcto? ¿Realmente hizo una división con reparto equitativo? Si sí, lo explicas. Si no, también lo pones ahí porque tú crees que sí o porque crees que no es un reparto equitativo o no es una división correcta. Y el trabajo con el cuaderno que vamos a hacer, el cuaderno de ejercicios, perdón, la página 68 y 69, que son los mismos ejercicios que vimos hoy día en clase y la semana pasada, solo que con nuevos ejercicios, otros números, ¿ya? Si tienes consultas o dudas, me escribes a clases32020@gmail.com. Nos vemos hasta en 2 semanas más. Cuídate.